Bienvenidos un día más a todo el Consejo de Dios, donde estamos desgranando, desmenuzando el libro de Efesios. Un libro muy particular, muy especial, donde el apóstol Pablo enseña cosas muy importantes de la doctrina cristiana y de lo que es la lucha espiritual que tenemos los hijos de Dios cada día. Y vamos a continuar con el capítulo 2 en el día de hoy, pero antes vamos a presentar a los contertulios. Ángel Luis Álvarez, bienvenido. ¿Qué tal? Ramón Ubillo, muy bienvenido. Y Miguel Díez, bienvenido. En el día de hoy vamos a hablar del capítulo 2, pero del versículo 11 al 22. Y te voy a pedir, Ángel Luis, si por favor puedes leer. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, habla de incircuncisión y circuncisión. Parece un juego de palabras, pero le da un sentido muy pragmático a una enseñanza específica. Claro, tenemos que recordar que la iglesia de los Efesios, como casi todas las iglesias, estaban llenas de creyentes que muchos, en el caso de los Efesios, muchos eran gentiles y otros pertenecían al judaísmo. Cuando está hablando aquí y está diciendo erais llamados incircuncisión, se está refiriendo a los gentiles, a aquellos que no estaban bajo los principios, los preceptos de las 613 leyes levíticas, en definitiva, lejos del pueblo judío. Y cuando habla de la circuncisión, pues está hablando a aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo del Antiguo Testamento. Pero evidentemente lo que está queriendo decir al final es que unos y otros convergen en un único punto, que es la salvación en Jesucristo. Que creo que también es el mensaje central de todo este pasaje. Ramón. Sí, bueno, sería bueno anotar, ¿no?, que el hecho de que Dios elige un pueblo y lo separa del resto de los pueblos hace ese pueblo diferente a los demás, porque pone sus leyes, transmite su manera de hacer las cosas, y eso produce un beneficio, no por el hecho de que sea un pueblo especial en sí, sino lo que le hace especial es que vive cerca de Dios y del temor de Dios. Mientras mantiene esos principios, le hace un pueblo distinto a los demás pueblos. Aunque a título personal no hay diferencia en cuanto a la experiencia personal, en cuanto al pecado y eso, pero como pueblo, sí es un pueblo que es diferente a los demás pueblos y tiene unas mejoras porque tiene la sabiduría de Dios sobre su vida. Es decir, los 10 mandamientos, que son los principios básicos de toda la normativa que Moisés transmite al pueblo, ¿no?, son 10 principios de sabiduría, de vida, que hace a un pueblo más sabio que los demás pueblos por el uso de esos principios, ¿no? El hecho del descanso o de hacer descansar la tierra, pues hace que ese pueblo tenga una ventaja incluso en agricultura y en ganadería que no tienen los demás pueblos. En el resto de los aspectos, pues también, en cuanto a moralidad, en cuanto a respeto, en todas esas cosas obtienen ese beneficio. Es decir, había 2 pueblos diferenciados,
uno más bendito que el otro, evidentemente más bendito que el otro. Y es lo que está diciendo aquí, que ahora Dios viene a quitar la separación de los pueblos para poner un pueblo que solo sea un pueblo para sí. Lo que pasa es que ahora va a ser un pueblo con una ventaja, que es en la relación personal con Dios, van a tener también ese beneficio de poder ser un pueblo diferente, pero el principio es el mismo. Si hacemos caso a Dios, si aceptamos su palabra, su dirección en nuestras vidas, vamos a ser diferentes al resto y mucho mejores. Como ahora hay una nueva referencia que es Cristo, todo el que acampe alrededor de Cristo va a poder ser ese nuevo pueblo. Y Dios dice, bueno, aquí en la palabra, ¿no? Va a haber un nuevo pueblo diferente a los anteriores, que va a ser el que va a ser uno. Es decir, antes había dos pueblos diferenciados y ahora otra vez va a haber dos pueblos diferenciados, pero va a haber uno que va a ser el pueblo que Dios quiere, en referencia o con relación a Jesucristo. Dios había dicho que se circuncidará todo varón en el 8º día de su nacimiento, que curiosamente es cuando en el organismo del recién nacido las plaquetas están más activas y la vitamina K, de tal manera que la coagulación es más rápida, es decir, que tiene menos posibilidades de desangrarse, de tener una hemorragia al circuncidarse el 8º día, que cualquier otro día, ¿no? Y había, claro, el pueblo judío que era obediente, y es raro el judío que no se circuncida. Eso ya es una ley general en todos los descendientes de Abraham, ¿no? De hecho, los descendientes de Abraham a través de Ismael, los árabes, también se circuncidan, siguiendo la misma norma que Dios dio a Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, y bueno, y a todos. Pero lo hacen cuando Moisés, se circuncidó Ismael, que fue a los 13 años, ¿no? Claro, lo hacen después, en lugar del 8º día, lo hacen a los 13 años, que eso es dolorosísimo y, bueno, y más peligroso. Es increíble el milagro de Dios y la sabiduría de Dios, ¿no? Porque evidentemente la gente en esa época no tenía el conocimiento de la ciencia, de lo que tú denominaste recién, la vitamina K y la capacidad de coagulación. Claro, pero además no es eso solo. Es que se ha descubierto, y no hace ya poco, sino mucho tiempo, que en el pueblo judío la estadística dice que no hay mujeres con cáncer de cuello de útero. ¿Y por qué? Porque el cáncer del cuello de útero viene por las relaciones sexuales hechas con varones que no están circuncidados, y que en los pliegues del glande, de la cobertura del glande, almacena impurezas, y claro, no tiene la misma higiene el que está circuncidado que el que no está circuncidado. El que está circuncidado tiene clara facilidad de limpieza, mientras que el otro le impide. El frenillo, el prepucio, le impide una limpieza, a no ser que lo haga a conciencia, una limpieza correcta. Entonces también la circuncisión en sí es sabia. Es sabia. Ahora, hecha por la fuerza y por ley, es lo que realmente Dios no quiere, ¿no? Pero es sabia porque evita un montón de enfermedades debido a esa higiene. Fueron los judíos los que descubrieron que en las operaciones quirúrgicas mucha gente moría porque, claro, los cirujanos no se lavaban las manos ni había antisépticos, y entonces quedaban infectadas con las mismas manos de los cirujanos, o con los trapos que usaban en lugar de vendas esterilizadas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en las intervenciones que hacían cirujanos judíos se morían muchísimos menos, es decir, que la estadística era aplastante, ¿no? Sin embargo, pues la terquedad humana pues les llevó a decir que esos que eran brujos y los otros, o sea, en la época estamos hablando fíjate tú, de la Edad Media, ¿no? Pero a lo que voy, había dos pueblos, uno con la circuncisión, y como una de las leyes sabias, porque todas las leyes de Dios no son caprichosas, son sabias, tienen cuando no manda que no comamos determinados alimentos, es porque
esos alimentos generalmente son muy perjudiciales, especialmente el cerdo. El cerdo se revuelca en la porquería y come incluso comida que está mezclada con heces, con orines y con porquería, y se lo come sin ningún problema, y luego todo eso lo lleva a su carne y después el hombre lo come. Pero así otros muchos animales inmundos, animales impuros, aunque Dios dice que después lo que ha purificado el Señor, ¿quién lo llamará inmundo? ¿Por qué? Porque la intervención divina es para cubrirnos incluso de las bacterias, los virus, que son los ejércitos de Belcebú, ¿no? El príncipe de las moscas y de los insectos. Pero el tema que estamos hablando es que hay dos pueblos que vienen a Jesús, que aquí nos ha hablado claramente de que el Evangelio de Jesucristo, la salvación es universal, es católica. Y por eso cuando dicen yo soy católico, yo digo yo también. Yo soy de la Iglesia Universal en el sentido de que la salvación de Jesucristo es universal, es para todos los habitantes del planeta. Y entonces a esos dos pueblos, el mundo se dividía en dos pueblos, bíblicamente, judíos y gentiles, nada más. Los gentiles tenían costumbres inmundas, paganas, impías, idólatras, y los judíos, aun con sus concupiscencias, sus rebeldías, sin embargo tenían la Torá, tenían la palabra de Dios, y por eso siempre les hizo un pueblo diferente, ¿no? Y estábamos alejados de la ciudadanía del pueblo escogido de Dios, que siempre fue Israel y sigue siendo Israel. Dios tiene solo un pueblo escogido, que se llama Israel. Y de ese pueblo fueron desgajados aquellos que no creyeron en Jesús, aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no reciben al Mesías judío, Jesús, que es el Verbo divino, hecho hombre, ¿no? Y por tanto son desgajados de Israel. Son israelitas por la descendencia de Abraham, pero no son israelitas en la fe de Abraham, ni siquiera en la fe de Abraham, porque Abraham, que fue a sacrificar a su hijo, tuvo la revelación del sacrificio de Jesús. Claramente, en el mismo lugar donde él iba a sacrificar a su hijo, allí fue sacrificado Jesús. Pero estos dos pueblos que estaban alejados, uno de ellos estaba alejado de la ciudadanía de Israel, los gentiles, pues resulta que nos injertan Israel, y somos israelitas, verdaderos israelitas por la fe. Ahora, ¿eso significa que somos sionistas en términos políticos y religiosos? No, no. Somos pueblo adquirido por Dios, pueblo santo de Dios, el verdadero Israel de Dios, que está formado por judíos y gentiles. Porque antes estábamos, tú fíjate, ajenos a la ciudadanía de Israel, es decir, al pueblo de Dios, al pueblo santo, no éramos pueblo. Y a un pueblo que no era su pueblo, Dios lo hizo pueblo, que éramos los gentiles. Y también estábamos, por tanto, ajenos a los pactos que Dios hace con el pueblo de Israel, con Abraham, con Isaac y con Jacob, los pactos de toda la Torá, las promesas, y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, aunque tuviéramos muchos dioses. Pero aquí que hemos leído también que de los dos pueblos hizo uno, y aquí me llama la atención algo muy, muy, muy precioso, porque como Él es nuestra paz, nuestro shalom, pues de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y haciendo paz entre los dos pueblos, aboliendo en su carne las enemistades. Mira, siempre ha habido la mayor enemistad en la historia. ¿Cuál ha sido? Judíos y gentiles. Siempre ha sido la mayor enemistad, hasta el punto de que todos los pueblos de la tierra han sido acérrimos enemigos de Israel, por envidia, porque son pueblos bajo la potestad de Satanás, y Satanás tiene como principal objetivo, ¿cuál? Destruir Israel. Y es que esa es la enemistad mayor entre naciones de toda la historia, y hoy sigue viéndose el crecimiento del antisemitismo, y cómo esa enemistad pues está en los hijos de las tinieblas y estuvo en nosotros. Realmente uno, cuando Dios te revela, descubres que tenías un antisemitismo generacional o nacional español, o lo que sea, y que no entendías. Y claro, es un tema espiritual. Y claro, Dios te libera y dice que aboliendo en la carne de Cristo, molida, sacrificada, las enemistades. Y la mayor enemistad es esa, porque hace referencia a estos dos pueblos, las enemistades entre los pueblos, para que ya no haya fronteras, ya no haya separación, ya no haya judíos y gentiles, sino que seamos uno
en Cristo Jesús. Es triste que parece que todavía no se han abolido las enemistades entre bautistas, pentecostales, esto, lo otro, tú sabes lo que quiero decir, lo sabéis, ¿no? Pero para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo el shalom, la paz. Y por eso, uno de los testimonios más preciosos del Espíritu Santo para aquellos que han alcanzado esta redención, esta liberación, es que amen a Israel. Fíjate tú, eso es fundamental, entre otras liberaciones que se pueden enumerar, por supuesto, las liberaciones pues de la lascivia, de la lujuria, de las concupiscencias, etc. Pero esta enemistad endémica, esta enemistad completamente heredada y que ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad entre todos los pueblos contra Israel, y que al final, fíjate tú, va a llevar a todas las naciones a enfrentarse contra Israel. Esa enemistad va a ser la batalla de Armagedón, la consecuencia de esa enemistad. Todas las naciones del mundo para ir contra Israel, para intentar destruirlo. Y el milagro tan precioso es que los dos pueblos hace uno solo, y una sola naturaleza, y ese es el milagro que Pablo anhelaba, siendo judío. Él decía que anhelaba ver la unión de dos campamentos, la de dos pueblos en un solo pueblo, ¿no? Porque existe una tremenda separación. Tú vas a Israel y muchos ortodoxos, muchísimos, la mayoría, Jesús lo ven como el asesino de judíos. ¿Por qué? Porque los católicos y protestantes, el mismo Hitler utilizó un libro de Lutero para justificar su masacre, y los pogroms, y que hizo la Inquisición católica. Entonces, ven en la cruz la crucifixión, el martirio de multitud de judíos, ¿no? Y eso lo tienen grabado a fuego. Esa enemistad también está en ellos. Sí. Es curioso que el diablo ha intentado dar la vuelta, ¿no?, al plan de Dios, ¿no?, como en todo lo que hace. Pero los judíos ven a los cristianos como asesinos, y los cristianos históricamente, durante casi los 2000 años de existencia de la Iglesia, ha corrido la idea o el pensamiento de que fueron los judíos quienes mataron a Jesús. No, es la afirmación rotunda, sí, y contundente que aún persiste hoy en muchos sectores católicos, como que fueron los asesinos y evangélicos y evangélicos. Y de la Iglesia. Cuando a Jesús lo matamos todos, como se suele decir, lo mató todo el género humano, claro, todos matamos a Jesús. Murió ¿no? Y de hecho, la sabiduría, incluso en ese aspecto de Dios, ¿no?, en el monte Gólgota estaba representada toda la humanidad, porque estaba el Imperio Romano, que era el pueblo gentil, y estaban el sumo sacerdote y los principales sacerdotes juntos matando a Jesús, o provocando su muerte, ¿no? Claro. Es decir, que ahí estábamos representados todos. Todas las naciones, porque además el Imperio Romano estaba dominando multitud de naciones, sí, diferentes, ¿no? De hecho es así, ¿no? Lo que considero primordialmente en este aspecto es que lo que da trascendencia realmente al pueblo judío no es ser judío, sino tener la revelación soberana de Dios y la gracia manifestada desde 1500 años antes de Jesucristo. Dios va a preparar una salvación universal usando un pequeño pueblo que es débil, que es poca cosa. De hecho, el Señor se complace en eso. Por eso la salvación primeramente llega a los más necesitados, a los más pobres, a los más humildes o a los que se humillan delante del Señor. Entonces Dios elige un pueblo insignificante, y a través de ese pueblo insignificante, como vasos de barro, va a llenar de su gloria, de su bendición, de su presencia, y va a empezar a dar una revelación que progresivamente va a culminar con la venida del Mesías, que es Cristo Jesús. Lo que da trascendencia al pueblo judío es que tiene la revelación antiguo testamentaria. Eso es lo que le da valor. La desgracia del pueblo judío es que confundió, como pasa luego exactamente igual con la Iglesia, en su nivel histórico,
confunde la revelación, confunde los principios espirituales de una vida verdaderamente en comunión con Dios, lo confunde con sus ritos, con sus conceptos, con sus filosofías, con sus propias vanidades, y termina realmente alejándose profundamente del Mesías. No olvidemos que las personas que más van a desechar al Mesías judío, claro que sí, que es Jesús, son precisamente los líderes religiosos judíos. No estamos hablando del pueblo, estamos hablando del liderazgo. Fueron los que más menospreciaron, los que más calumniaron, los que incluso se burlaban en la cruz. Y desgraciadamente hasta hoy sigue existiendo. Por tanto, en esa realidad, claro que tenemos que amar a ese pueblo. ¿Cómo no le vamos a amar? Si Dios le eligió para darle la revelación, la luz, no tendríamos Antiguo Testamento sin el pueblo judío. No tendríamos claridad de los principios maravillosos, extraordinarios, profundos, que desde la antigüedad, antes de Cristo, nos revelan al Altísimo. Todo eso es maravilloso. Ahora, eso no quita en absoluto una realidad. El pueblo judío se enorgulleció. El pueblo judío confundió lo espiritual por lo ritual. Y por eso, el pueblo judío, cuando hablo del pueblo judío siempre me estoy refiriendo a alguno de sus líderes, porque es muy relativo hablar del pueblo judío, muchos de sus líderes despreciaron la salvación. Y Cristo lo que viene es a unirlos, a los que estaban lejos, pero reciben a Cristo, y a los que estando lejos también han perdido la gracia porque no han querido entender. El pueblo judío tiene más delito, desgraciadamente, que el pueblo gentil, a mi juicio, por una razón: porque estuvieron mucho más cerca de la revelación y Dios estuvo con ellos hablando, no con los gentiles. Y a mi juicio eso lo que les hace es más culpables de haber desechado al Mesías. Ahora, esa culpabilidad es redimida por el amor incondicional de su Mesías, que viene primeramente a los suyos, que viene al pueblo de Dios, el pueblo judío sin duda, y también al gentil. Ya no hay judío ni griego, dice el propio Pablo, y yo considero que hay un único pueblo. Ahora, que en ese único pueblo no podemos de ninguna manera dejar a un lado toda una revelación extraordinaria, todo el Antiguo Testamento, con sus riquezas extraordinarias que han sido dadas a los judíos. Eso está claro, tenemos que amar eso. No podemos cortar eso, todo lo contrario, es una bendición enorme. Bueno, de hecho Jesús no predicaba el Nuevo Testamento, pero no existía. La Torá, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, es toda la palabra que Dios dio a su pueblo, evidentemente, Israel. Y realmente todas las epístolas, los evangelios, todo el Nuevo Testamento no es más que una confirmación del Antiguo, o sea que no contradicen nada. Diríamos, yo diría una aclaración y un complemento, pero confirmando el Antiguo en todo, en cada detalle, ¿no? Sin duda que el pueblo judío no tenía tampoco por qué enorgullecerse cuando Jacob llega a Egipto con todas sus tribus. Eran 70 personas. 70 personas llegan a Egipto para refugiarse del hambre y ser amparados por José, que había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Y después, ahí es donde se multiplican, pero cuidado, se multiplican y empiezan a ser esclavos. Cuando se multiplican y muere el faraón que los amparó, pues después la descendencia los toma como esclavos y se multiplican y llegan a ser más de 2 millones. Y entonces cuando Dios los saca de Egipto de forma milagrosa es cuando son más de 2 millones. Pero llegaron 70 los hebreos, un pueblo pequeño, pero el pueblo escogido de Dios, que es una de las pruebas de la realidad de Dios, porque todos los pueblos han querido exterminarlo y no lo han conseguido. Satanás, con todos sus principados, sus potestades y todos los dictadores más terribles de la humanidad, Nabucodonosor, primero empezamos por Nimrod, después Amenhotep, el faraón, después Nabucodonosor, y así después Nerón, Tito y Adriano y Hitler, y fíjate tú, los más feroces anticristos, antijudíos, han exterminado multitudes. Tito mató 1 millón de israelitas en la toma de Jerusalén. Nabucodonosor 1 millón de israelitas, no es broma. Y Hitler ya sabemos. Entonces, y no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque es un pueblo escogido. Nos ha injertado ahí, en Israel. Y ese es el pueblo santo apartado por Dios, porque Dios no fracasó.
cuando le prometió a Abraham que de su simiente serían benditas todas las naciones. No solo los descendientes naturales, hebreos, de Abraham, que ahí viene Abraham, el nombre de hebreo viene de Abraham y de Hebrón, que es en donde en el monte Hebrón se estableció. Pero todas las naciones, la simiente, pues es Jesús, claro, que es descendiente del linaje de Abraham, claro, y seguimos hacia abajo de Isaac, pues bueno, después de Jacob y después de Judá, de los 12 hijos de Jacob, de la tribu de Judá y así hasta llegar a David, etcétera, etcétera. Para mí esa es la clave, precisamente. Un pueblo que va a tener el honor maravilloso de transmitir por genealogía y por revelación, que son cosas distintas, pero las dos unidas por genealogía, va a transmitir la salvación a través del Mesías Jesús, que viene, por supuesto, de una familia específica, y por revelación, porque a partir de Moisés, evidentemente, Dios se revela y progresivamente esa revelación va cobrando mayor entendimiento en el pueblo hasta llegar al Mesías Jesús, que revela plenamente el amor de Dios al hombre, con esa expresión extraordinaria que trasciende a judíos y a gentiles, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo muy importante que dice que tanto unos como otros entran por la revelación del Espíritu, y habla Espíritu con mayúscula, entonces habla del Espíritu Santo. O sea que tanto unos como otros se les abrió el entendimiento por la revelación del Espíritu Santo para llegar al Padre. Y veíamos, tú decías, de la responsabilidad que tenía el pueblo judío por haber tenido tamaña revelación. Pero creo que también la Iglesia en estos momentos tiene la misma responsabilidad, porque ahora tiene, o mayor, ¿no? Claro. Porque tiene también esa responsabilidad. No, tiene mayor, porque tiene el bautismo del Espíritu Santo, que eso ya es tremendamente serio, porque de los judíos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo salvo poquísimos, como por ejemplo Juan Bautista en el vientre de su madre. Profetas, personas claves. Pues claro, y los demás, el pueblo no tuvo esa revelación, por mucho que tenía la revelación de la ley, de la Torá, del conocimiento, no tenían muy pocos la vivencia. Y en cambio ahora la Iglesia tiene mayor responsabilidad y por lo tanto es mucho mayor su fracaso. Menos mal que el éxito es de Jesús y al final va a completar su propósito. Por eso es la gracia al final. Y va a hacer que la Iglesia cumpla. Al final va a cumplir la Iglesia el propósito por el cual el Señor la rescató, de llevar el Evangelio a toda criatura, evangelizar a todo el mundo y producir el Señor a través de ella un gran avivamiento. La mujer pues que está embarazada y que sale luz de ella de Apocalipsis 12 y que por fin tiene la luna bajo sus pies, es decir, que por fin se deja de religiones, se deja de denominacionalismos y de ritos y de historias y de cultos y de diezmos y ofrendas y se consagra 100% y da a luz la lluvia tardía, el gran y último Pentecostés que lleva a la humanidad a millones y millones a salvar a Cristo. Y los judíos por fin también cumplirán su propósito, el propósito de Dios, porque 144.000, 12.000 de cada tribu sellados por el Espíritu Santo. ¿Te imaginas qué ejército es ese? 144.000 kamikazes por Jesús y llenos del poder del Espíritu Santo, de tal manera que el que quiera dañarles recibirá el daño que quiera hacerles. Y ellos pues van a ser la potencia más impresionante en ese final de los tiempos, porque yo estoy convencido de que de la misma manera que el primer Pentecostés empezó en Jerusalén, esa lluvia tardía se empezará en Jerusalén, aunque luego se esparza por todo el mundo. Pero la historia se repite una y otra vez, pero en cualquier caso los planes de los dos pueblos se van a cumplir. Tanto el pueblo judío ha fracasado, no ha aportado la Torá, la menorá, delante de todas las naciones como debería, y además fue disperso para eso y no ha cumplido eso. Y la Iglesia también fue dispersa
por todo el mundo, dispersa los discípulos de Jesús con el propósito de hacer discípulos a todas las naciones. Y no ha hecho discípulos, ha hecho creyentes, como los demonios que son creyentes y tiemblan, y religiosos dominicales. Y el fracaso es terrible, ¿no? Pero el Señor se lo reserva para este tiempo final. Y a mí me gusta ver que aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos. Claro, esto hay que interpretarlo bien, porque si no, dicen, bueno, ya no hay ley, ya nada me puede condenar, haga lo que haga. No, abolió la ley en el sentido de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es decir, que el peso de la ley no nos afecta, pero cuidado, esa libertad del Espíritu Santo no la debemos de aprovechar para dar ocasión a la carne, pero la abolió, para que los legalistas, los religiosos legalistas, a ver si se dan cuenta, y por eso el Shabbat, el día de reposo, está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del día de reposo. Y digo a algunos que están haciendo del descanso del Shabbat como el pecado imperdonable, otros el divorcio como el pecado imperdonable, y hay una cantidad de desviaciones impresionantes, porque aunque el divorcio puede ser pecado, también puede ser perdonado, no es el pecado imperdonable. Y hay personas que han venido a los pies del Señor habiéndose divorciado y estando casados con otras. Con la primera no tuvieron hijos, con esta tienen hijos y luego se convierten y en una iglesia donde caen les dice que tiene que dejar a su mujer y a sus hijos para volver a la primera. Y si la primera no está de acuerdo y está casada, esperas que se muera. Entonces después ya, pues mejor la matas y eso sí que te perdonan. ¿Te das cuenta qué aberraciones? Y cosas así. Sí, he visto. Tú sabes que en Argentina, por ejemplo, hay un grupo muy fuerte de iglesias que hace esto y yo me quedé asustado. Pero en cualquier caso, eso de abolir la ley es maravilloso porque no hay esclavitud mayor que la de la religión, que la de la ley. Como decía Don Quijote, contra el clero hemos topado, estamos perdidos. Que Dios nos libre de la religión y de los religiosos, porque efectivamente esos son crueles, implacables, y no solo te sacan para sacarte la pajita del ojo, te sacan el ojo, sino que después te taladran el cerebro metiendo los dedos. Yo creo que esta libertad es maravillosa, la que nos da el Espíritu Santo, y aquí nos habla de la Iglesia Universal, es decir, católica, que anunció las nuevas a todos, a los que estaban lejos y a los cerca, haciéndonos conciudadanos de los santos, se refiere a los judíos, y miembros con ellos de la familia de Dios. Y este pasaje también, el versículo 20, edificándonos ¿cómo? Sobre los fundamentos ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, ¿no? En realidad la roca eterna, para en esa edificación ser todos juntos, el cuerpo de Cristo, en la cabeza nosotros el cuerpo, ser todos la casa de Dios, la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Pero edificados sobre los fundamentos de los apóstoles. Creo que ahí hay que volver. Eso es lo que tiene que rescatar la iglesia de hoy. Volver a ese primer amor y esos primeros fundamentos, como estaban allí en Hechos de los Apóstoles. Dice que estaban todos unánimes, perseverando ¿en qué? En las oraciones, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, ¿no? Y en la comunión de unos con otros. El hecho, hay una imagen de fundamento, la única imagen, bueno, en la Biblia la única imagen que hay de un edificio que está fundamentado en profetas y apóstoles es la Nueva Jerusalén, ¿no? De alguna forma está transmitiendo esa revelación, ¿no? Que es el reinado absoluto de Dios sobre su pueblo. Esa va a ser la Nueva Jerusalén descendiendo a la tierra para gobernar sobre toda la tierra en el reino milenario, ¿no? Y eso va a estar fundamentado en la revelación que Dios ha dado a los profetas y a los apóstoles, es decir, en la palabra de Dios que va a ser efectiva, vivida efectivamente por un pueblo que, como decías tú, no va a andar por mandamientos, es decir, no va a recibir la palabra de Dios como mandatos, sino como consejo y dirección. Este programa se llama Todo el Consejo de Dios, ¿no? Entonces, recibir la palabra de Dios como consejo, como guía sabia para poder actuar, no como un mandato legalista que tiene detrás si no lo haces, recibes un daño, ¿no? Es decir, no hay una amenaza detrás del incumplimiento, sino que hay
un fruto positivo en el cumplimiento, que es lo que las personas ven y tienden a hacerlo. Eso es lo que definitivamente Dios quiere que ese pueblo haga, ¿no? En principio, recibe la palabra no como una dirección de mandato, sino como una dirección de sabiduría. Y dice, anda, así es como hay que hacer las cosas, pues lo voy a hacer así. Y ese es el principio que eso vaya en detrimento de la soberanía absoluta de Dios, que manda, tiene derecho a mandar, y Él manda y ordena, y casi todos los mensajes de Jesús, incluso de los apóstoles, esto os mando, ¿no? Y esto no yo, sino el Señor, y de tal manera que las órdenes deben de existir siempre. Pero si lo recibes como sabiduría... Pero no como esa orden de diciendo, o lo haces o vas al infierno. Es decir, que ya no es la amenaza de la ley que dices, o lo haces o te condenas. No, sino que dices, haz esto para que pueda hacerte crecer en estatura, de fe, de amor, en sabiduría, y te pueda usar más. En definitiva, el propósito de un padre que no quiere de ninguna manera condenar religiosamente a su hijo, ¿no? El salmista que dice, ¿cómo amo yo tu ley?, está en ese mismo espíritu. Exacto. Es decir, algo que me enseñaron como normativa, me he dado cuenta de que es lo que me hace sabio. Entonces ya no lo hago como un mandamiento, sino como algo que es realmente rico para mi vida, ¿no? Ese principio, el que va al culto, es tremendo, ¿no? Te encuentras cristianos evangélicos que van al culto para cumplir con el rito semanal. Y dices, bueno, yo creía que eso estaba superado. Y dices, no, cumplen con Dios. Y con Dios no podremos cumplir nunca. Nunca seremos capaces de cumplir con Dios. Y tampoco Dios está esperando que cumplamos. ¿En qué se agrada? En que uno anhela hacer las cosas conforme al orden que Dios ha establecido. Entonces, ¿por qué me congrego? Porque creo que es lo mejor que puedo hacer. No, porque agrada a Dios. Y porque le agrada a Dios. Obedecemos, como dice Juan, Jesús en el Evangelio de Juan, porque le amamos. El que ama a su autoridad la obedece. El que ama a Dios desea agradarle, desea obedecerle. Como el hijo que ama a su papá y está deseando, papá, ¿qué puedo hacer? Dime, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué quieres que haga? Está loco porque el padre le mande a hacer algo, le cuente con él y le haga participar de las cosas del padre, ¿no? Pues es así, lo hacemos porque le amamos y porque además tenemos la revelación de que es sabio, es lo mejor y lo más bendito para nosotros y para los demás que están a nuestro alrededor, ¿no? Pero tienen que cumplirse esos objetivos. Primero, el amor. El amor a Dios es el que le obedece, es el que le ama, ¿no? Bueno, en volviendo, cualquier caso... Me gustaría volver al versículo 19, un momento, que está relacionado, ¿no?, con lo que estábamos diciendo, porque dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El contexto es dos pueblos que se unen en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Y en ese sentido, dice aquí, pues somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Pero dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Yo entiendo en este pasaje precisamente la unión de la revelación también. Es decir, los profetas representan, aunque eso trasciende a muchas más cosas, pero aquí encontramos, igual que está de repente la circuncisión y la incircuncisión se unen solamente en el único punto donde pueden unirse, en Cristo Jesús, aquí los profetas representarían, a mi juicio, la revelación antiguo testamentaria, y los apóstoles representan la revelación que completa la enseñanza antiguo testamentaria. Y de ahí esta unión que es fundamento para la Iglesia. Y yo considero que ese fundamento ya es incambiable. El fundamento de la palabra de Dios. De hecho, cuando tú mencionabas que ellos crecían y ellos estaban en la doctrina de los apóstoles, ¿qué doctrina es la doctrina de los apóstoles? Pues evidentemente nosotros tenemos el gran privilegio de tenerla aquí escrita, porque la doctrina de los apóstoles es el Nuevo Testamento. Es la doctrina que el Señor revela
Cristo revela a sus apóstoles y les da la capacitación y la autoridad de poner por escrito hasta Apocalipsis, en donde consideramos que se acaba la revelación completa. Otra cosa es que después el Señor continuamente va a seguir iluminando a su iglesia en diversas situaciones, va a revelar a veces incluso profecías específicas que tendrá que entender con relación a los tiempos, pero sin duda la revelación en sí misma acaba en Apocalipsis, y el Espíritu Santo nos revelará o nos hará interpretar cosas de Apocalipsis que tal vez nos faltó entendimiento, y en la medida que nos vamos acercando al final entenderemos. Ahora, el fundamento, a mi juicio, está claro, son los profetas, Antiguo Testamento, y los apóstoles, es el Nuevo Testamento. No hay más fundamento. Ahora, sobre ese fundamento podemos edificar, y aquí la Iglesia es comparada a un edificio. Se compara con varias figuras, sabemos, como esposa, cuerpo. Aquí está hablando de un edificio que tiene una piedra angular vital y única e irrepetible, que a la vez es imprescindible para que el edificio se sostenga. O sea, juntamente con el fundamento del Antiguo y del Nuevo Testamento está la piedra angular, que es Cristo. Y sin esa piedra el edificio se derrumba, pero con esa piedra el edificio va a permanecer hasta el final. Ahora, yo enfatizo lo de, en este caso, la interpretación de profetas y apóstoles como el fundamento escritural, porque si no podríamos entrar en graves peligros, como por ejemplo nuevas revelaciones de nuevos profetas o nuevos principios autoritativos de nuevos apóstoles. Que efectivamente nosotros creemos que sigue habiendo profetas, como está clarísimo, y la Biblia lo expresa sin ninguna duda, y creemos que sigue habiendo apóstoles verdaderos, no los apostolillos que hay por ahí, apóstoles verdaderos, como evidentemente dice la Escritura. Pero la revelación es irrepetible, es única. Otra cosa es la iluminación, otra cosa es cómo Dios nos va guiando a interpretar la Escritura, pero el fundamento es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Repito, la doctrina de los apóstoles es el Nuevo Testamento. Así que no tenemos excusa, ya la tenemos claramente revelada. Desgraciadamente lo que nos falta muchas veces es escudriñarla, es comprenderla, es comerla, esa palabra, y desgraciadamente el gran fracaso de la Iglesia es no vivir la doctrina de los apóstoles, que ya sabemos cuál es, pero que nos está costando vivir. La prueba es que después de 2000 años sigue habiendo divisiones, contiendas, celos, sigue habiendo disensiones, sigue habiendo denominaciones que se detestan, pero gracias a Dios, por otro lado, sigue habiendo un pueblo redimido por la sangre de Cristo, una gracia que se derrama, y en todas partes el Señor sigue obrando gloriosamente, y nunca acabará esa iglesia por ser derrotada. ¿Por qué? Porque esa iglesia tiene a su cabeza, que ha vencido, y como hemos dicho antes, ya ha vencido a Satanás, ya ha sujetado a los principados y potestades bajo su poder, y por tanto somos más que vencedores en él. Pero eso no nos debe hacer entrar en el egocentrismo o en la prepotencia que tuvieron precisamente los judíos, pensando que como tenían el Antiguo Testamento lo tenían todo, porque realmente estamos fallando mucho y necesitamos arrepentimiento. La Iglesia en este tiempo necesita santidad, la Iglesia en este tiempo necesita temor de Dios, y la Iglesia en este tiempo necesita volver a amar la palabra de Dios en su sentido más genuino. Ese es mi criterio, y creo que deberíamos todos luchar por estas cosas. Sin duda que esos fundamentos de los apóstoles, en realidad, y profetas, hay que entender que analicemos, por ejemplo, los primeros apóstoles. ¿Qué epístolas tenían y qué evangelios? No tenían. Se escribieron muchos, incluso en algunos casos después de que muchos de los apóstoles ya estaban muertos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que, y si analizas Apocalipsis, por ejemplo, del apóstol Juan, el amado, resulta que es el libro de Daniel, o es el capítulo de Mateo 24, o es una parte de Ezequiel, y también tiene partes de ese libro en Isaías y en Oseas y en un montón de profetas. ¿Y qué es lo que la doctrina de los apóstoles nace de los libros proféticos? Nace del Pentateuco, nace de la Torá, de la palabra que ya había sido revelada. Por eso sola escritura fue un lema que marcó claramente la forma de aceptar cualquier
doctrina, o cualquier interpretación o iluminación de cualquier siervo de Dios en adelante, de tal forma que debe de ser comparada con la palabra. Si alguien viene a dar una profecía que contradice la verdad de Dios, pues por supuesto eso es una falacia. Pero los apóstoles usaron la doctrina de los profetas, y por eso la añade aquí también, porque es que son consustanciales. Claro, es por que eso se profetas y apóstoles, apóstoles y profetas son consustanciales. Ahora bien, permanecían fieles a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Pues que vivían esa doctrina, que la ponían en práctica. Y eso es lo que realmente hoy no se cumple en la mayoría de los creyentes, que no son fieles a la doctrina de los apóstoles. Aunque a lo mejor la oigan predicar en su iglesia, o la lean o la conozcan, pero no la viven. Vivir la doctrina de los apóstoles, pues es recuperar ese primer amor y esas primeras obras en el cual vivieron ellos, consagrados al Señor. Consagrados al Señor. Si es que no hay para dónde. ¿Qué manera de vivir tenían? ¿Cómo practicaban esa doctrina? Sacrificándose, dándose, consagrándose. Y es que no hay otra, porque el mismo Jesús lo dijo: el que quiera seguir por de mí, es a sí mismo. O sea que, y el grano si muere lleva fruto. Entonces, este es el grave problema, que hay muchos oidores de la palabra, muchos habladores de la palabra y lectores de la palabra, pero pocos hacedores que hacen la doctrina de los apóstoles. En definitiva, yo diría que tenemos que seguir escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el único que podemos continuar escribiendo. Las obras, las de obediencia, es decir, practicando esa doctrina, viviéndola, poniéndola en acción cada día de nuestra vida. Estamos a los últimos minutos y a mí me interesó mucho el cuadro que se pintó en un momento donde en el momento de la crucifixión de Jesús estaban los gentiles, pero los judíos que tenían la revelación, sin embargo no se dieron cuenta lo que estaban cometiendo. Y me hace acordar, le encuentro en este momento un paralelismo con las vírgenes, las 10 vírgenes, ¿no? Que la iglesia va a haber vírgenes prudentes que van a poder ver los acontecimientos de los últimos tiempos. Pero va a haber vírgenes que, siendo vírgenes, no van a tener suficiente luz en los últimos tiempos para ver los acontecimientos. Por eso van a seguir la corriente de este mundo sin darse cuenta que los va a llevar a negar al Mesías. Estoy viendo un paralelismo entre la apostasía que hubo en el pueblo judío en ese momento con la apostasía que va a tener la iglesia. No, que está teniendo. Hay una apostasía, pero que ha invadido una gran parte de la iglesia con doctrinas, con levaduras viejas, sobre todo la de Balaam, del amor al dinero y de justificar el amor al dinero, o la falsa teología de la prosperidad, pero otras teologías como la de la superfe o como la de salvo siempre salvo, otras teologías que han, y sobre todo la teología de la hipocresía, de los fariseos, ¿no? Guardaos de los fariseos, que es la hipocresía, es decir, que todo vale, es decir, que no es para tanto, que no hay que exagerar, que hay que ser un cristiano moderado, que es el humanismo cristiano. Esa es la teología más terrible que hoy hay, el humanismo cristiano, esa que dice primero la familia, primero mi familia y luego Dios. Eso, el lo terrible es que eso, el humanismo, que evidentemente no es nuevo, ni es de este tiempo, es que casi ninguna filosofía es nueva, todo se reitera, se repite con otros nombres, ¿no? Pero lo interesante es que ante el fundamento de los apóstoles, que dice aquí, que es la palabra, ahora hay el fundamento de los falsos apóstoles, porque todo lo que tú estás diciendo está relacionado con corrientes que su peligro estriba en el hecho de que se mueve en el ámbito de aquellos que estamos en el espíritu. Eso es lo peligroso. Y hacen confundir lo espiritual con lo carnal, pero lo llaman espiritual. Eso es peligrosísimo, porque ahí está blasfemia contra el Espíritu Santo. Profecías ridículas, pero ridículas, de hombrecillos que dicen, así dice Dios. ¿Qué es eso sino blasfemar? Ahora,
Lo peligroso es que los falsos apóstoles que proliferan, simplemente porque está escrito, tampoco es nada nuevo, eso es parte de los últimos tiempos, están revelando una falsa doctrina de los apóstoles, la suya, que no tiene nada que ver con la doctrina de los apóstoles, que es la escritural. Y ahí es donde nos están intentando transmitir ideas como el amor al dinero, confundir la avaricia más repugnante y llamarla espiritualidad, que es todavía más complejo eso. Es decir, la persona que en su propia avaricia lo llama fe, por ejemplo, y se enseña. Y de repente miles entran a este tipo de ámbitos totalmente corrompidos. Eso es lo terrible. Y yo creo que en estos tiempos, que hay muchos males, los que hemos intentado analizar estos temas a nivel mundial, no tanto a nivel personal, nos damos cuenta de que su influencia es terrible, porque hay miles y miles y miles de personas que están siendo engañadas por el amor al dinero. Millones de personas. Millones. Por amor al dinero, por amor al materialismo más salvaje, y lo llaman unción, por la superfe, por todas estas cosas que realmente son abominables, pero que estos nuevos apóstoles, que son falsos, y estos falsos profetas están diciendo que es lo que Dios quiere para este tiempo, para la Iglesia. Y hermanos, es muy peligroso, porque tú lo has dicho, son millones las personas que siguen en pos de falsos maestros, de falsos apóstoles, etc. Y ante eso necesitamos más que nunca orar y, buscando la santidad, pedir al Señor que corte aquello que trascienda a nosotros, porque ya no se trata de nuestra fuerza. Es Dios el único que tiene la potestad final de desbaratar toda esa mentira satánica, que no olvidemos que viene del príncipe de este mundo. Hemos comenzado hablando del diablo, y recordemos que el diablo intentará engañar, si le fuera posible, aún a los escogidos. Y mientras más se acerca al final, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, hermanos, creo que deberíamos hacer una llamada urgente a la santidad, a la búsqueda de Dios seria, a volver a escudriñar las Escrituras, a volver a escudriñar la verdadera doctrina de los apóstoles y de los profetas, que está aquí escrita. No necesitamos nuevas revelaciones, y ponernos a vivirla, porque estamos en tiempos peligrosos. Sin duda alguna, lógicamente, en esta Babilonia que vivimos, lo que quiere Satanás es que endiosar al hombre, para que el hombre se haga autosuficiente y su ego se convierta en alter ego, en Superman, ¿no? Y bueno, y aunque vaya a la iglesia o participe de las cosas, de ciertas cosas de Dios, tenga dentro de sí ese orgullo de hombre humanista, y además potenciado con el orgullo religioso, el cual es el peor de todos. Los débiles caen embelesados. Pastores débiles caen embelesados por el éxito que tiene esta gente, y como quieren tener almas, pastores que quieren que su iglesia crezca, etc., caen embelesados y se juntan para invitarles y pagar fortunas, hoteles de 5 porque no hay de 7, parece que hay un hotel de 7 estrellas, el único en el mundo que está en Dubái, pero ¿qué quiero decir? Que caen en esta trampa. Tenemos que poner muro y antemuro. Tenemos que juntarnos los pastores para proclamar las cosas falaces, las doctrinas falaces, los engaños, y así presentar a los pastores, porque si los pastores no ponen ese freno, pues dejan entrar a esos hipócritas, a esos farsantes, y contaminan las iglesias en multitud. Tú sabes cuántos han dejado y han hecho campañas, y han hecho a personas que vamos, aquí ha venido a España, pues cada personaje que te alucinas. Y además con un reconocimiento de que si son no va más. Uno de ellos que yo recuerdo orando, diciendo: te ordeno, Dios, te mando que hagas esto. Tú ya sabes, ¿no? Confundiendo la palabra dice: demandadme acerca de las cosas que han de venir, ¿no? Preguntadme, o mandadme. Y llega a la interpretación, que es soberbia y que impresionante. Transmiten órdenes, decretan como si fueran jueces espirituales, ordenan a los principados, a las potestades. En definitiva, pareciera como que Dios se transforma en el siervo y ellos los amos, que a la vez viven como los ricos y magnates de este mundo.
Sí, de una forma eso es vergonzosa. vergonzoso, y que millones sigan eso muestra que la calidad del pueblo de Dios ha menguado, producto evidente de no conocer las Escrituras, de no estudiar y no vivirlas. Entonces eso es un toque de atención y deberíamos realmente orar seriamente por estas cosas. Nuevamente tenemos que lamentar que el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias, Ramón, gracias, Ángel Luis, gracias, San Miguel. Y bueno, se ha hablado de muchas cosas y creo que la mejor reflexión es volver al primer amor y a las primeras obras, volver a la doctrina de los apóstoles, volver a la Biblia, porque no hay otro fundamento. Y si en verdad estamos llenos del Espíritu Santo, nos tiene que abrir los ojos el Espíritu Santo para volver a la senda antigua. Muchas gracias y Dios mediante, hasta la semana que viene.